Bienvenidos a Salas de Clase, un espacio para que puedan asistir a una charla magistral sobre seguridad y salud en el trabajo. Adelante, disfrútenlo. Vamos a ver entonces el día de hoy el tema de ruido en la aplicación matemática que se debe dar hacia la presentación de los informes de medición en los ambientes de trabajo. Vamos a iniciar entonces con un tema que se llama la suma de los niveles de presión acústica. Cuando hay dos fuentes que tienen el mismo nivel de presión sonora, es decir, dos parlantes que suenan igual, el nivel de ruido aumenta en 3 decibeles. Entonces, cuando usted tiene un parlante que suena a 80 decibeles y lo pone inmediatamente al lado, los dos pegados, dándose un beso parlante con parlante, uno al lado del otro, y este tiene 80 decibeles, el de la izquierda, y el parlante de la derecha tiene 80 decibeles, la suma del ruido de los dos da 83, no da 80, no da 160, se incrementa en 3 decibeles. Y esto sucede porque el ruido tiene un comportamiento logarítmico. Nosotros dentro de la explicación y el tema de ruido, en algún momento hablamos que se llamaba decibel porque tocó organizarlo de 10 en 10 para poder comprender cómo era el funcionamiento y tener escalas mucho más pequeñas. Entonces nos dice lo siguiente, que nosotros debemos tener con dos fuentes una situación. Primero, calcular cuál es la diferencia que existe entre las dos fuentes de ruido. Y eso va a ir al eje de las X. Y lo que se le debe sumar al mayor valor lo vamos a tener en el eje de las Y. Por ejemplo, si tenemos dos fuentes, esto está referido solo a pares. Si tenemos dos fuentes, cuya diferencia entre las dos es cero, o sea, son iguales. Por ejemplo, 85 decibeles y 85 decibeles. Otra fuente que tiene 90 y otra que tiene 90. Si la diferencia entre las dos fuentes de ruido es cero, entonces le debo sumar 3. ¿Y por qué 3? Porque en la gráfica, fíjense, que cuando la diferencia es cero, le sumo 3. Si la diferencia entre las dos fuentes fuera 4, le sumo 1.5 a la de mayor valor. Si la diferencia entre los dos fuera 6, le sumo 1 a la de mayor valor. Esta gráfica nos representa la forma como nosotros podemos hallar cuál es el resultado final entre dos fuentes de ruido. Entre una fuente de ruido que genere un valor y otra fuente de ruido que genere otro valor. Si entre esas dos fuentes generadoras de ruido la diferencia entre los dos es cero, o sea que generan el mismo ruido, la diferencia es cero, el ruido que generan los dos se aumenta en 3. Pero si la diferencia entre los dos es, por ejemplo, 4.5, le debo poner al de mayor valor, le debo incrementar en 1.4. Si la diferencia entre los dos es 4, debo sumar 1.5 al mayor. Si la diferencia es 6, debo sumar 1 al mayor. Vamos a ir por pasos y vamos a este siguiente paso viéndolo con el ejercicio. Entonces el ejercicio o la medición que se realizó pues tiene las siguientes características. Calcule el nivel de ruido total en una empresa de construcción para una jornada laboral de 8 horas, cuya medición arrojó los siguientes resultados en decibeles. La sugerencia que nos dan para realizar este cálculo es que se deben organizar los datos de mayor a menor. Entonces nos dicen lo siguiente. Los valores son 81, 86, 93, 86 y 91. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar los números de mayor a menor. 93, 91, 86, 86 y 81. Luego vamos a mirar cuál es la diferencia entre los pares. En este caso, la diferencia entre los dos primeros, que es 93 y 91, es 2. Y lo vemos aquí en la gráfica al lado derecho. Como la diferencia es 2, entonces voy hasta arriba hasta la curva, llego a la curva y lo proyecto hacia el eje de las Y me da que ahí es más o menos 2.2. Entonces, 2.2 es lo que le debo sumar al mayor valor. Y el mayor valor va a quedar convertido en 95.2.
No se lo sumo al menor porque no vería un incremento de ruido, se lo sumo al que tenga mayor valor. Y eso también tiene que ver en ordenarlos de mayor a menor. Luego tomo el siguiente par de elementos que están generando ruido y su nivel de presión sonora o sus decibeles son de 86 y 86. La diferencia entre los dos es cero. Cuando la diferencia entre los dos es cero, voy hasta donde corte la curva y es 3. Entonces, cuando la diferencia entre los dos es cero, le sumo 3 al mayor valor. Y ahí voy a quedar entonces con 3 datos. Tenía 5, voy a quedar con 3. Esos 3 datos son 95.2, 89 y 81. Ahora que tengo ese 95.2, 89 y 81, tomo las dos parejas iniciales y determino cuál es la diferencia entre 95.2 y 89. En este caso, 95.2 menos 89 da 6.2. Ese valor de 6.2 voy a buscarlo aquí en la tabla, 6.2. Lo proyecto hasta la curva y lo llevo al eje de las Y. Y me da que es más o menos 0.9. 0.9 entonces será lo que le sume al mayor valor. En este caso, 95.2 y 0.9 da 96.1. Y ya me queda la última pareja. En ese caso de la última pareja, 96.1 menos 81 da 15.1. Cuando la diferencia entre los dos es muy alta, pues ya no es necesario sumarle nada porque el incremento en ruido no va a ser justificable. Entonces el valor queda en 96.1. Eso quiere decir lo siguiente: el nivel de presión acústica resultante de una medición con resultados de 81, 86, 93, 86 y 91 corresponde a 96.1 decibeles. Yo tengo 5 fuentes de ruido. Esas fuentes de ruido tienen diferentes niveles de presión sonora, es decir, emiten diferentes decibeles. La forma para saber cuánto ruido le está llegando al trabajador de esas 5 fuentes de ruido no es sacando un promedio, porque no se puede sacar promedio, no es determinando cuál es el mayor valor, sino utilizando esta técnica que determina cómo es que se organizan de a dos para poder llegar a un resultado final en el que tenemos cuánto es lo que realmente está recibiendo el trabajador de ruido por parte de esas 5 fuentes de emisión. Vamos a hacer otro ejercicio. Determina el nivel de ruido total en cuya medición arrojó los siguientes resultados en decibeles. Una máquina de 81, otra máquina de 83, otra máquina de 85 y otra máquina de 89. Y el trabajador desarrolla sus actividades en medio de esas 4 máquinas. Aquí lo que queremos saber es cuánto ruido está recibiendo realmente el trabajador. Y ya vimos que no es un promedio de los valores, no es la suma de todos los valores, sino que el ruido se comporta logarítmicamente y para eso es necesario mirar esta curva que nos muestra la tendencia de cómo se comporta realmente el ruido. Entonces, lo primero que nos dice es organice los valores de mayor a menor. En este caso es 89, 85, 83 y 81. Luego sigue determinar la diferencia entre los pares. 89 menos 85 da 4. Entonces voy a la gráfica 4 y lo proyecto para ver cuánto le tengo que sumar. Le tengo que sumar 1.5. ¿A quién? Al mayor valor. En ese caso, queda convertido en 90.5. Voy al siguiente par, 83 y 81. La diferencia es 2. Entonces voy a la gráfica hacia 2. Proyecto, llego a la curva y ahí lo mando hacia el eje de las Y y veo que es 2.2. Entonces el mayor valor le sumo 2.2 y queda convertido en 85.2. Ahora solo me quedan 2 fuentes de ruido, la última pareja.
La diferencia entre los dos, 90.5 menos 85.2, da 5.3. Voy a la gráfica. 5.3, más o menos por acá. Le sumo más o menos 1.1 al mayor valor. 90.5 más 1.1 da 91.6. El trabajador que está expuesto a 89 decibeles, 85 en otra máquina, 83 en otra máquina y 81 en otra máquina, los niveles de presión acústica de las 4 máquinas le generan en total 91.6 decibeles.